sellos para realizar este trabajo, ¿no? Era un contrato del año 2002, o sea que vemos que en Perú no es hace mucho, no es reciente esto, sino hace muchos años, sino que ¿qué pasa? Que a veces el personal no está realmente capacitado como para determinar y poder identificar este tipo de fraude. Y bueno, pues finalmente lo que es actualmente el problema que utilizan o que tienen muchas notarías o bancos es de que no se puede identificar las huellas. ¿Por qué? Porque existen, ¿no? Una lesión que se llama dermatoglifia, que es la ausencia de los dibujos dactilares, ¿no? Y esto puede ser causado por enfermedades dermatológicas, las lesiones, y por ejemplo los medicamentos que se utilizan para combatir el cáncer producen que las huellas desaparezcan. Entonces, y es el envejecimiento de por sí, ¿no? Cuando la persona envejece, las crestas papilares se vuelven muy tenues, que ya no se pueden identificar, y es el problema que tienen muchas personas en los bancos o en las notarías, que no se les puede identificar mediante los sistemas biométricos. Bien, les agradezco por su atención, eso es todo. Espero que les sirva de alguna manera en su labor profesional. Muchas gracias. Bien, debemos agradecer la exposición técnica pericial que nos ha hecho el señor suboficial brigadier de la Policía Nacional del Perú, don Germán Efraín. El siguiente tema está relacionado a los análisis de residuos de disparo por arma de fuego como medio probatorio. Para ello está con nosotros un destacado profesional, perito. Es ingeniero químico, abogado, maestro en criminalística de la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado del doctorado en Derecho y Ciencia Política por la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En su formación académica y profesional ha obtenido el primer puesto en pregrado, grado y cursos de criminalística. Tiene más de 33 años de experiencia como perito ingeniero forense y docente de criminalística. Y es presidente de la Comisión de Estudios de Criminalística del Colegio de Abogados de Lima. Y también ha ejercido y ejerce la docencia sobre esta importante especialidad. Bien, saludamos la presencia del maestro José Mesás Bartolo Serrano. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero a todos ustedes. Bien, buenas noches tengan todos ustedes. Continuando con la exposición, el tema que me ha tocado, ¿no?, es algo que tiene que ver con hechos de repente sucedidos anteriormente, que causaron en su oportunidad un poco de conmoción en las personas, por hechos que sucedieron a personas muy conocidas. ¿Se recuerdan del expresidente Alan Gabriel García Pérez? El 17 de abril de 2019, él estuvo en su domicilio, ingresó la policía con el representante del Ministerio Público y él, como se aprecia en la fotografía, él sube por las escaleras con un arma de fuego.
y luego después se escucha un disparo. Lo llevaron a un nosocomio y donde posteriormente fallece. Claro que hay algún escritor, ¿no?, que hace poco, hace un breve tiempo, que dijo que lo había visto por Suiza, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿está vivo? ¿Está muerto? ¿Se suicidó? ¿Homicidio? Y otro caso también ocurrió en la Fuerza Aérea. Esto fue el 23 de marzo de 2012. El mayor FAP Jorge Olivera Santa Cruz, a él se le encontró en esta posición de cúbito dorsal. Se le encontró y la pregunta era, ¿fue suicidio o fue homicidio? Veamos este vídeo que trata sobre este hecho. ¿Cómo se hace para ver el vídeo? Del mayor de la Fuerza Aérea del Perú, no existe dato nuevo alguno que esclarezca su extraña muerte. Y el comandante general no se pronuncia para nada. Esa es mi información, que no se pronuncia nada. Murió dentro de su institución. A mi esposo lo mataron dentro de su trabajo, el liceo del Dorsal, junto del difunto mayor Olivera, señaló que la bala que la muerte del mayor de la Fuerza Aérea del Perú, Jorge Olivera. En este momento no existe dato nuevo alguno que esclarezca su extraña muerte. No dice nada. O sea, mi esposo murió dentro de su institución. A mi esposo lo mataron dentro de su trabajo, Elizabeth González, esposa del difunto mayor Olivera. Señaló que la bala que mató a su esposo aún no se encuentra y que su familia tendrá que costear maquinarias especiales para poder hallarlo. Me dijeron que ellos no cuentan con ese equipo y que iban a ver si por otro lado no podemos ir, pero que corría por costo nuestro. Sobre la ausencia del chofer que se encontraba haciendo ronda con su esposo el día de su muerte, en la audiencia del Edilintri dijo lo siguiente: ha justificado que no puede ir a declarar el día que lo separaron porque también tuvo situación con la Fuerza Aérea. O sea, le importó más asistir a la Fuerza Aérea que los que ¿no? Eso es sagrado también. El mayor Olivera murió de un balazo y varios golpes dentro de la base de Las Palmas. Medicina Legal se pronunció y negó que se haya tratado de un suicidio. La familia de Jorge está desconsolada y solo pide justicia. Obviamente, en mi caso lo asesinaron, pero los asesinos han escondido la prueba. Este miércoles, amigos y familiares se reunirán en la puerta principal de la base de Las Palmas para exigir justicia.
Bien, ok. Recordemos ese caso. Ese caso que ocurrió en marzo de 2012. Al mayor Fab se le encontró muerto, ¿no? Él, minutos antes de ese hecho, había estado hablando por teléfono con su esposa, Elizabeth González. Ella en todo momento sostuvo de que él había sido asesinado. Pero ¿por qué se dio esto? Porque no obstante que la policía, una semana después de este hecho, la INCRI indicó que llegó a la conclusión de que él mismo se había disparado a la altura del pecho, tenía aproximadamente a 8 centímetros de la línea media anterior y a 3 centímetros por encima de la línea prima milar un orificio compatible con proyectil de arma de fuego. Cuando los peritos fueron a la base de la placa, le tomaron las muestras para determinar residuo de disparo por arma de fuego. Ese resultado salió positivo. Pero, sin embargo, ¿qué pasó posteriormente? Fue a la necropsia, porque sabemos que todos los hechos violentos tienen que ir a la necropsia. Y en el Instituto de Medicina Legal le volvieron a tomar nuevamente otra vuelta, en la cual me dio sobre la mano las muestras para nuevamente hacer otro examen. Ese examen indudablemente salió negativo, porque ya se había limpiado todo en la primera toma de muestra. Entonces, lo que había una incertidumbre porque había dos resultados hechos por dos instituciones del Estado diferentes y contradictorios. Esto dio más versión a que la señora, la esposa, dijera a mi esposo lo han matado, ¿no? Y por eso este resultado que ha salido. Sin embargo, sabemos nosotros que cuando queremos imputar a una persona si ha cometido un delito, no vamos al Código Penal. En el Código Penal, en la parte especial, ¿no?, cuando habla sobre los delitos, claramente en el capítulo 1 habla de homicidio y en el capítulo 2 habla de lesiones, porque cuando se efectúa un disparo por proyectil de arma de fuego, ¿no?, el proyectil o bala que sale va a impactar en una persona que puede ser a corta o larga distancia y le va a producir una lesión que puede ser, ¿no?, que le puede producir la muerte. Si eso ocurre y se encuentra el autor necesariamente se le tiene que aplicar el jus puniendi y tener una pena. Y para poder visualizar, ¿no?, debemos de saber y conocer que en el decreto legislativo 957, nuevo, que no es tan nuevo, Código Procesal Penal, ahí indica pues en el libro segundo sobre la actividad procesal y habla en el título 2 los medios de prueba, y uno de los medios de prueba es la pericia. El artículo 173, numeral 2, habla e indica, ¿no?, que cuando en caso de una labor pericial hay, entre otros, se va a designar a la Policía Nacional, que es en este caso a la Dirección de Criminalística, y al Instituto de Medicina Legal, para este caso de residuo de disparo, porque ellos hacen esa labor en forma gratuita. O sea, lo que hace acá la criminalística busca sobre todo pues el cómo del delito, ¿no? Es decir, lo que hace, va a investigar este hecho. ¿Pero para qué lo investiga? Para poder
establecer, ¿no?, sobre todo en qué circunstancia ocurrió esto hecho, y sobre todo para determinar al autor o a los autores del presunto hecho delictuoso. Y cuando ya se encuentra el autor, se le tiene que poner necesariamente a disposición de la autoridad encargada de administrar justicia. O sea, es decir, la criminalística lo que hace es trata de establecer o de determinar si se cometió o no un delito. Y por eso actúa en diferentes escenas. Hay, por ejemplo, escenas de campo abierto, de campo cerrado, ¿no? Estos todos son hechos por proyectil de arma de fuego. Y como quiera que siempre tiene que haber una investigación, ¿no? Ahí están los pesquisas de la Dirección de Investigación Criminal. Y estos comprenden sobre todo lo que hacen los pesquisas, tiene que ver con la fase ejecutiva. Y para hacer esa fase ejecutiva, ¿en qué se basan? Se basan sobre todo en los peritajes, los medios de prueba. Y estos peritajes son proporcionados por criminalística, a fin de ser el caso de aprender pues al delincuente. Si nosotros vemos, ¿no?, en toda escena, por ejemplo, cuando ocurre un disparo por proyectil de arma de fuego, ¿no?, ocurren diversos fenómenos físicos y químicos. Y dentro de esto sale expelido el proyectil o bala, que hace una rotación, sale con una velocidad determinada, con una rotación y traslación sobre su propio eje. Y cuando esto ocurre, entonces se dijo que hay que investigar, pero para poder investigar, todo esto está basado en las normas legales. Mire, la Constitución claramente señala, y dice, por ejemplo, en el artículo 166, que la Policía Nacional tiene por finalidad, ¿qué cosa es? Investigar. Y para poder investigar, tiene personal del sistema de criminalística y también de la Dirección de Investigación Criminal. Y el artículo 178 habla de las funciones. Y dentro de estas funciones que hay, por ejemplo, está la Ley de la Policía Nacional del Perú, el Decreto Legislativo 1267. Este Decreto Legislativo 1267 habla e indica sobre todo cuáles son las funciones, y una de ellas es la que está en el artículo 2, que dice, pues, ¿no?, de obtener, custodiar, asegurar, trasladar y procesar indicios y evidencias. O sea, lo que es básicamente que una escena de crimen es tomar muestras a las personas que, como el mayor FAP Olivera Santa Cruz o el presidente Las García, que han estado en esa escena, se le tiene que tomar las muestras, y esas muestras llevarlas con adecuada cadena de custodia, ¿a fin de qué? A fin de practicar y emitir los peritajes oficiales de criminalística. Y eso está concordante también con el decreto legislativo 957. En este código habla e indica que siempre cuando hay una escena de crimen, como en este caso, la Policía Nacional, bajo la conducción jurídica del representante del Ministerio Público, el fiscal, va a recoger y conservar, ¿qué cosa? Los elementos relacionados con el delito. Y cuando se recoge, se va a recoger, pues, los cationes metálicos de plomo, antimonio y bario, que se quedan depositadas en la palma y dorso de una persona que presumiblemente
haya efectuado un disparo con arma de fuego. ¿Y esto en qué se hace? En razón de que hay protocolos de toma de muestra de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Y si nos vamos a la historia, llegamos, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde? Del 24 de noviembre de 2010. Ahí salió este protocolo, un manual interinstitucional del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Cuando se quiere realizar pues una investigación de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Y posteriormente también salió el año 2014 otro protocolo, ¿no? También de protección, aislamiento, procesamiento y cierre de la escena del delito. E igualmente salió una directiva el año 2015 sobre las normas y procedimientos policiales para proteger la escena del delito y garantizar la cadena de custodia. Y actualmente se encuentra vigente este protocolo de actuación interinstitucional específico de protección e investigación de la escena del crimen. Esto ha sido aprobado con el Decreto Supremo número 010 de 2018. Y en este protocolo, ¿no? Cuando se tiene, está claramente establecido cada una de las fases. La fase 1, que es conocimiento y verificación, ¿no? En cada una de las fases hay un responsable. Por ejemplo, puede ser la Policía Nacional, puede ser el representante del Ministerio Público, el fiscal, puede ser lo del Instituto de Medicina Legal, puede ser los pesquisas, y claramente establece, ¿no? Acá, por ejemplo, en la fase 4, ¿quiénes participan en el procesamiento de investigación de la escena del crimen? Miren, acá los que participan son básicamente los efectivos policiales del sistema de criminalística, o sea, los peritos. Los pesquisas, el personal del Instituto de Medicina Legal y el fiscal. Ojo, esos son los que van a participar, ¿eh? Y si nos vamos al numeral 18, donde habla del perito y del pesquisa, indica taxativamente que dice: el recojo de los indicios y evidencias lo realizará el perito de la especialidad. O sea, en este caso un perito de la especialidad es el perito ingeniero forense. En zona donde no se encontrara, como con perito lo efectuará el pesquisa. Y cuando esto ocurre, está normado, porque se tiene también un manual de criminalística el año de 1962, de esa fecha. Hay una guía de procedimientos criminalísticos aprobado el 28 de febrero de 2005, hay un manual de criminalístico aprobado por el 2 de julio de 2005, y la tercera edición ha salido en enero de 2015. Y en cada una de estas está señalado pues cómo es el procedimiento para efectuar el análisis de disparo en una persona que presumiblemente disparó. Y cuando se hace una investigación, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere determinar? Se quiere determinar si existe en la persona cationes metálicos de plomo, antimonio y bario. Porque estos cationes son los que me dan a mí a determinar si hay la presencia o no, porque estos son constituyentes del fulminante. Estos elementos, ¿no?, que hay se encuentran justo en el fulminante. Este es un cartucho. El cartucho tiene el proyectil o bala, tiene el casquillo, tiene la pólvora y tiene el fulminante. En esta capsulita que hay acá se encuentra, por ejemplo, el triisoresorcinato de plomo, el dióxido de plomo, el sulfuro de antimonio y el trisulfuro de bario. Estos reactantes posteriormente van a dar como productos plomo, antimonio y van a dar bario. Entonces, cuando se quiere realizar una toma de muestras, ¿en dónde se realizan? Se realizan sobre todo, pues, se puede ser en el laboratorio, en un nosocomio, en un hospital, en una clínica, como también en el caso del presidente de la García, se hizo en San Antonio.
o puede ser en una escena de crimen, como el caso del mayor Franco Olivera Santa Cruz, que se hizo en la misma base de La Paz. Se hace tanto esto en personas o en cadáveres y también en prendas de vestir. De toda persona que se presume que haya efectuado un disparo por arma de fuego. Debemos de entender que cuando hay un disparo por arma de fuego, ¿qué es lo que aparece? O sea, ¿cuál es el objetivo acá? El objetivo es detectar los elementos que proceden del fulminante del cartucho. De una persona que se puede sospechar que haya efectuado un disparo. Porque cuando uno dispara, se van a manifestar dos conos, un cono anterior y un cono posterior. En este cono anterior va a salir el período proyectivo de bala y acá ocurren fenómenos físicos y químicos. Por ejemplo, hay acá alta temperatura, hay presión, hay un fogonazo, ¿no? Y en esta parte posterior es donde se quedan alojados los cationes metálicos, plomo, antimonio y bario que proceden del fulminante. Entonces, cuando se tiene o se sospecha de una persona y se quiere determinar el disparo, lo que hay que saber y conocer es: ¿se encontraba plomo, se encontraba bario y se encontraba antimonio en esa persona o no? Porque si vemos los elementos constantes, sobre todo en el cono posterior, vamos a encontrar entre otros pues, ¿no?, los elementos de bario, de antimonio y de plomo que van a proceder del fulminante o del proyectil o bala. Y cuando se tienen los elementos constantes en el cono anterior, está, por ejemplo, ¿qué cosa hay? El proyectil o bala. Y también hay humo y gases. El proyectil o bala son los componentes del cartucho. Ya sabemos que sale disparado a una gran velocidad y sobre todo pues impulsado por la fuerza de los gases que han sido originados por la detonación de la carga de la pólvora del cartucho. E igualmente, ¿qué se aprecia? Se aprecia, mire, un fogonazo o llama. ¿Correcto? Y en este fogonazo o llama, más o menos se puede manifestar hasta 30 centímetros de longitud aproximadamente. También se va a encontrar nitrato de potasio, de sodio y derivados nitrados que proceden de la degradación de la carga de la pólvora del cartucho. Igualmente, elementos de bario, antimonio, de plomo, en algunos casos que proceden del fulminante y otros de la bala, ¿no?, de cobre y también de acero. Y acá, ¿qué es la parte más importante? La parte más importante es esta zona, donde está la palma y acá está el dorso. Esta zona de acá, estas zonas son sobre todo donde se va a depositar, ¿no?, en la zona del índice y del dedo pulgar de la palma y también acá del dorso de la mano, los cationes metálicos de plomo, antimonio y bario. Y para esto, ¿cuál es el método? El método para poder primeramente tomar las muestras es que en una persona que ha efectuado un disparo se hace con un par de hisopos. Estos hisopos son introducidos en una solución débilmente aciculada de ácido clorhídrico o ácido nítrico, y lo que se hace es, se frota con la zona del pulgar y el índice y sobre todo la membrana conectiva, ya sea de la palma y dorso de la mano, para ambas manos, y al final, ¿no?, esto acá se introduce en un recipiente que ha sido previamente rotulado. Ahora, para poder investigar, ¿no?, se utiliza sobre todo un aparato que es el espectrofotómetro de absorción atómica.
Este es un aparato que lo que va a hacer es, va a aplicar una técnica química analítica cuantitativa. ¿Y para qué? Para poder detectar mediante una lámpara de ánodo de cátodo hueco, ¿no?, frecuencia de radiación, características propias de cada catión metálico, de plomo, antimonio, bario, que estas son emitidas por un espectro de luz del elemento que estoy queriendo analizar. Cuando se efectúa este análisis, se efectúa en un equipo. Previamente se tiene que hacer una concentración. Esta concentración más o menos demora en promedio 24 horas. Y cuando se tiene que hacer, se hace el análisis y va a dar acá la cantidad de lectura. En este equipo que se tiene, ¿no?, los resultados se van a considerar resultados positivos cuando se encuentren los elementos investigados de plomo, antimonio y bario en valores que se van a expresar en ppm. ¿Qué ppm es? Parte por millón. En ambos casos, el que le habla ha firmado estos peritajes como jefe. Y en ambos casos, los análisis de residuos de disparo por arma de fuego determinaron que fueron suicidios. ¿Pero por qué? Porque a ambas personas se le dieron como resultado positivo para cationes de plomo, antimonio y bario que son compatibles con residuos de disparo por arma de fuego en la mano derecha. Y con esto, ¿qué se confirmó? Se confirmó la tesis del suicidio. Ahora, en el caso del mayor FAP Jorge Olivera, sobre todo en este caso, se tuvo también que complementar este examen con un peritaje balístico. Este peritaje balístico se hizo en la camisa. ¿Y cuál era la controversia? La controversia era de que el Instituto de Medicina Legal, el resultado de residuo de disparo le había salido negativo. Y en el Instituto de Medicina Legal, el médico, no el perito balístico, ¿qué había dicho? De que ese disparo era a larga distancia. ¿Ya? Pero posteriormente, ¿no?, ya eso se desvirtuó. Se hizo al final un informe, y en el informe claramente se señaló, entre otros, ¿no? Hemos visto ya el protocolo de actuación interinstitucional entre la Policía y el Ministerio Público. El que toma la muestra en la escena del crimen son los peritos de la policía. Si se toma la muestra, ¿qué se hace con el hisopo? Se limpia. Y si está limpio, el otro que tome la muestra por segunda, por tercera, por cuarta vez, ¿qué va a encontrar? Ya no encuentra nada. Es obvio que le va a salir negativo. El médico había indicado de que el disparo había sido a larga distancia. Pero cuando hay a larga distancia, hay características. Por ejemplo, en un arma corta, un disparo con una pistola a corta distancia es a menos de 50 centímetros. Y a larga distancia es un disparo con pistola mayor a 50 centímetros. O sea, lo que decía el perito, el médico, no el perito, era que ese disparo había sido a larga distancia. Pero el peritaje que se hizo en la prenda, ¿está acá? Esta es la prenda. Esta es la prenda. Y hay algo que es propio y característico de cuando se hace un disparo a corta distancia en una prenda. Cuando se realiza un disparo, ¿no?, en una prenda, como en este caso en la camisa del mayor FAP, que se produjo pues a boca tocante, o sea, a corta distancia, ¿qué
¿Qué se encontró acá? Se encontró una zona de chamuscamiento y ahumamiento. Acá, en toda la prenda. Alrededor del edificio irregular. ¿En qué? En forma de cruz. O sea, esto es característico de disparo a corta distancia. Y asimismo, ¿no? Alrededor del orificio de entrada del cuerpo, también se encontró una zona de chamuscamiento. Aunado a que, como ya se dijo, que se tomó la muestra in situ, ¿no? En el mismo lugar, en los hechos, y que dio positivo para los 3 componentes fulminantes en la mano derecha y 2 en la mano izquierda. O sea, eso que me indicó, de acuerdo a los principios de criminalística, es una prueba de certeza. Por eso se dice que en este caso esta persona se había suicidado. Y después luego, pues, realmente ya quedó, ya no se habla nada. ¿Por qué? Porque el peritaje ha sido contundente. Y los peritajes de criminalística, por ejemplo, ayudan a resolver este tipo de hechos. Porque la importancia de criminalística radica pues en el hecho de contribuir al esclarecimiento de la verdad en la investigación del delito. Si que hay una persona que cometió un delito, ¿no? Y se le encuentra culpable, tiene que ser sancionada, pero si no, si es inocente, se le tiene que dejar en libertad. Y así como acá en este caso no solamente actúa en análisis de residuo de disparo, sino también en otro peritaje que también en su época, ¿no? Hace poco nomás, no sé si se acuerdan de este caso del intento de feminicidio de Julio César Rojas Mogollón. Esto fue el 15 de enero de 2020, contra su pareja, ¿no? Lil Flores, en La Victoria. No sé si la señorita me puede ayudar para ver el vídeo, ¿no? Por favor, no sé, a ver, voy a ver cómo se hace, o ya no se ve. Bien, acá veamos esto. Por favor. Para dilucidar esta contradicción, fue necesaria la intervención de los peritos de la policía. El examen que se ha hecho ha sido un examen físico-químico en cada una de sus prendas que ya tenía tanto en el short, en el polo y también en la mochila. Se ha producido efectuar el examen en el equipo en el cromatógrafo de gases. Luego del mismo día, se supo la verdad. Se ha podido determinar que se ha encontrado a la persona restos de hidrocarburos derivados del petróleo. Con este resultado pericial, las cosas para César Rojas Mogollón, pareja de allí, se tornan complicadas. Hacemos para que posiblemente la fiscal tenga otros medios más de prueba para poder no sustentar su actuación conforme a ley. Hace unos días, el Poder Judicial dictó 7 meses de prisión preventiva contra Rojas Mogollón por el presunto delito de tentativa de feminicidio al intentar quemar con gasolina la luz del encendedor a su pareja, la Victoria. Pero gracias a la intervención de Marcos
Bien, entonces lo que hemos visto es cómo la criminalística contribuye pues, al esclarecimiento de un hecho delictivo, ¿no? En este caso se negaba, pero ante ese peritaje contundente es que ya esa persona, ¿no? Actualmente ya está ya en un centro de esclarecimiento penitenciario. O sea, es la forma de que criminalística coadyuva a la administración de justicia. Muchas gracias. Muy agradecido al profesor Mechal Bartolo Serrano por su ilustración esta tarde. Bien, el siguiente tema, también sumamente importante para el caso de los miembros de la orden penalista sobre todo, idoneidad de las muestras para el estudio pericial de firmas. Para ello está con nosotros un destacado profesional. Él tiene más de 25 años de experiencia laboral en criminalística y grafotécnica, maestría en administración de ciencias policiales, con mención en criminalística y maestría en educación. Tiene el maestro cursos de capacitación, especialización y perfeccionamiento en criminalística sobre inspección técnico-criminalística e identificación policial, falsificación de monedas y títulos valores, peritaje criminalístico, balística y explosivos, criminalística, grafotecnia forense en la Dirección de Criminalística, con la Embajada de Francia también, Embajada de España y Embajada del Reino Unido. La palabra del coronel de la Policía Nacional del Perú, don Pablo Enrique Santibáñez Purizaca. Adelante, por favor. Distinguido público, tengan ustedes muy buenas noches. Mis primeras palabras de agradecimiento a la Comisión por organizar este tipo de eventos académicos. En realidad de mucha importancia, toda vez de que el índice criminal en nuestro país aumenta, y no solamente en el tipo violento, sino también en el no violento. Sin embargo, nosotros venimos viendo constantemente, mucho más en los últimos días, con el tema de la falsificación de las partidas de función, cuando se hace cada vez más importante el estudio grafotécnico para poder determinar la autenticidad o falsedad de la firma de quienes emitieron aparentemente un certificado de fallecimiento. Sin embargo, en nuestro país no ocurre lo mismo adelantos tecnológicos que están dándose en Europa, por ejemplo, donde la tolerancia cero del uso de papel viene incrementando lo que viene a ser el uso de los otros medios para poder minimizar cualquier otro tipo de eventos en los cuales una persona se tiene que individualizar. Anteriormente, el que inició este evento académico, lo que viene a ser el tema de identificación, hablaba con respecto de que todo este tipo de cosas lo relaciona siempre con las huellas, que este tipo de análisis tenía casi un 100% de certeza, pero sin embargo se habían hecho otros estudios y se habían aplicado algunos porcentajes, se habían aplicado algunos métodos
y que siempre se buscaba tener la mayor cantidad de certeza. En el tema de lo que viene a ser análisis de firmas, lógicamente, ya fuera de la metodología o el método que se vaya a aplicar, siempre se va a requerir de muestras de comparación. Y lógicamente la importancia del análisis está en esto, de poder clasificar y poder determinar cuáles son las muestras adecuadas que nos va a dar esas constantes gráficas de valor identificatorio con las cuales nosotros podamos determinar si proviene o no del puño gráfico de la persona a quien se le está imputando esta firma. Grafotecnia. Grafotecnia se concibió inicialmente como parte de la criminalística que va a coadyuvar en determinar cualquier tipo de cuestionamiento sobre un documento. Sin embargo, vemos que la grafotecnia desde el año 2006, en que se publicó la segunda edición de criminalística, ya separa la grafotecnia en tres grandes áreas de estudio, lo que viene a ser la grafoscopía, la documentoscopía y análisis de monedas. Grafoscopía tiene la particularidad únicamente de tener como parte de su estudio lo que viene a ser firmas y textos manuscritos dentro del documento. Solamente lo que viene a ser firmas y textos manuscritos, no otros. ¿Y por qué he puesto la imagen de la firma de José Gabriel Condorcay? Porque hoy en día, querramos admitirlo o no, estos documentos aún siguen siendo algún tipo de consulta para poder determinar o no con respecto a terrenos u otros bienes que se hayan podido comercializar en esa época. En el Cusco, donde se encuentran todos este tipo de documentos, todo este acervo documentario, constantemente son consultados por los abogados para poder determinar quién ejerce el derecho a la posesión de un terreno u otro bien. Porque este señor, en su época, participaba como un certificador de esos documentos. Sin embargo, cuando hablamos de documentoscopía, hablamos de todos los elementos que están dentro del documento, pero que no están incluidos lo que viene a ser la firma y texto manuscrito, que puede ser el receptor, pueden ser los textos, pero siempre y cuando sean impresos por algún sistema de impresión, pueden ser los dispositivos de seguridad y todos los otros tipos de dispositivos que se pueden incluir en un documento, pero no lo que viene a ser la firma y los textos manuscritos. Sin embargo, en algunas oportunidades nos piden algún tipo de estudios relacionados a las firmas que son manuscritas y nos piden un estudio documentoscópico para poder determinar si el objeto con el cual se ha utilizado para poder ejecutar esa firma ha sido la misma con la que se ha redactado los textos o se han firmado otro tipo de documentos. En estos casos no se está estudiando la firma para poder identificar a una persona o la autenticidad o falsedad, sino para saber si el objeto con el cual se ha realizado ha sido utilizado en otros documentos o para elaborar otro tipo de firmas. Y lo que viene a ser análisis de monedas, como ustedes saben, también la grafotecnia se ocupa de poder determinar la autenticidad o falsedad de monedas, ya sea nacional o extranjera, ya sea en papel o sea metálico. Cada vez que llega un documento a grafotecnia, más del 90% de los estudios requieren de muestras de comparación. Lógicamente que tenemos que recibir un documento cuestionado, y este documento cuestionado tiene que tener algunas particularidades que lo hace viable. Cuando nosotros recibimos un documento para análisis, lógicamente que tiene que estar acompañado de un requerimiento, hoy en día, la disposición fiscal, en el cual se tiene que estar plasmado el objeto del estudio pericial, tal y conforme lo establece el ordenamiento jurídico, decreto legislativo 957. El objeto de estudio pericial es lo importante. Y lógicamente es importante porque en él nosotros tenemos que advertir que nosotros somos competentes para poder absolver el cuestionamiento que se está planteando. Porque si no es competencia nuestra, lógicamente que nosotros tenemos que devolver el documento e indicarle de quién es competencia para que derive su disposición a ese perito. Luego lo que hace el perito con respecto a la muestra cuestionada es analizar si en realidad esta muestra cuestionada reúne algunos tipos de requisitos, que no estamos hablando de los requisitos de idoneidad, estamos hablando de los requisitos para poder ser sometido a algún tipo de estudio pericial. Por lo general, la única diferencia que tenemos es de que sean presentados en original, ¿sí?
en original. ¿Y por qué? Porque eso lo vamos a desarrollar posteriormente. ¿A qué se prestan las copias? ¿O a qué se prestan los documentos que están fotocopiados o reproducidos con otro sistema de impresión? Que puede ser por láser, inyección de tinta o cualquier otro sistema de impresión. Fotocopias, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos una muestra cuestionada, ¿no? Que en alguna oportunidad se trató de dudar si es que esto había sido firmado por Abimael Guzmán Reynoso, ¿verdad? Sin embargo, con el transcurso del tiempo hemos logrado establecer que sí le pertenecía y que fue sujeto de estudio en su momento. Pero para nosotros poder hacer un estudio pericial de estas firmas, ¿qué es lo que necesitamos? Muestras de comparación. La gran mayoría de los estudios que se hacen en grafotecnia, ya sea grafoscópico, documentoscopía o de moneda, requieren necesariamente de muestras de comparación. Para poder establecer si un documento ha sido emitido por una institución gubernamental, ya sea una licencia de conducir u otro tipo de documento, que requerimos un patrón de comparación para nosotros poder establecer si ambas proceden de una misma matriz o han sido emitidos de una misma institución, una misma empresa, o todas las preguntas que nosotros nos podamos establecer. Lo mismo ocurre para monedas. En este caso, lo que viene a ser firmas, lógicamente que vamos a recorrer firmas y vamos a tener que tomar en consideración algunos aspectos que son muy importantes. Acá, por ejemplo, tenemos lo que vienen a ser las muestras de comparación, ¿verdad? Que lógicamente nosotros acá no estamos analizando si corresponden al mismo periodo o no corresponden al mismo periodo. Lo único que estamos viendo en este caso son formas. Y aparentemente tienen la misma forma. Aparentemente podríamos decir que ambas están estructuradas de manera similar y todo lo que podamos ver a la simple observación. Y después nosotros tendríamos que responder, ¿son las muestras adecuadas o no son las muestras adecuadas para poder hacer un estudio pericial? Bueno, lógicamente que tendríamos que primero definir qué es la idoneidad. Para saber qué es idóneo, tenemos que saber a qué responde ese concepto o esa definición. Haciendo búsqueda de algunos conceptos, le he definido yo que es la condición o las características que deben tener los patrones innaturales de cotejo en el estudio de firmas. Son las características. En los manuales de criminalística, ya sea del año 2006 o 2015 o antes de ellos, todos hablan de muestras de comparación y establecen entre uno y otros requisitos. Lógicamente, algunos, dependiendo de los tipos de características que tiene la firma. Para esto hemos recurrido a algunos libros que nosotros podemos reconocer de algunos autores, como viene ser Raimundo Urcia Bernabé, del año 2000, César Monge Durán, en su diccionario criminalístico, Rafael Andrés Carrasquero, del año 2005, del Manual de Criminalística 2006, el libro de Pilla, en el año 2006, Velázquez Posada, en el año 2004, Antón Barbera, del año 98, Jean Cayet, en el año 65, Balatierro, en el año de 1956. Como vemos, esto no es de ahora, esto es de hace mucho tiempo. Siempre estamos buscando y determinar cuál es la idoneidad. Muchas veces decimos, pero si acá tengo estas firmas y esta puede ser adecuada, sin considerar que de repente la muestra cuestionada puede haber sido ejecutada en un documento que ha sido datado con el año 50, 60, 70, 80, o lo que nosotros estamos viendo constantemente, que son las firmas de los documentos que se presentan en la ONP, justamente para poder acreditar que en algún momento no han tenido algún tipo de aportación y poder garantizar una pensión. Lógicamente van a presentar diferentes tipos de documentos, pero ya es de interés del perito grafotécnico poder establecer si estos documentos en realidad reúnen los requisitos y poder absolver el cuestionamiento si la firma es auténtica o no, si esto fuera el único cuestionamiento. Sin embargo, con relación a este ejemplo que he citado, existen otros cuestionamientos, como el anacronismo, que muchas veces existe el cuestionamiento dentro de los mismos peritos que el anacronismo no existe en nuestra doctrina, pero sin embargo existe sí el fraude en el tiempo. Y el fraude de tiempo, parafraseado, es el anacronismo, no es otra cosa, sino que ya lo comenzamos a clasificar como el anacronismo sinnatural, como el anacronismo tecnológico, el anacronismo normativo y otra serie de cosas que nosotros comenzamos a vertir y se han ido desarrollando, pero que no se han incrementado en nuestro manual. En base a las publicaciones que han hecho estos autores o tratadistas de grafotecnia, me he permitido hacer esta tabla para ver con qué frecuencia cada uno de ellos ha ido
en los libros que han sido editados por ellos, ¿cuáles son los más importantes? Por ejemplo, tenemos en el manual de 2013, que es de la Policía Nacional del Perú, en el MAPO, disculpen ustedes, hablamos de que ahí sí nos exigen que sean originales, espontáneas, coetáneas, homólogas, suficientes, fiables y circunstanciales. Sin embargo, vemos también que hay algunos tratadistas que no lo consideran así a todos, y por eso que vemos en la parte final, que se viene a ser el subtotal, los que tienen abajo, en la parte inferior, tienen el dígito 7, podemos que todos sí cumplen lo que viene a ser los métodos grafoscópicos que han sido considerados dentro de lo que viene a ser el manual de 2015 y el manual de 2006, consideran todos estos como muestras idóneas. Sin embargo, como Félix Barbatierro, ¿no?, ya considera solamente lo que son espontáneas, lo que son suficientes y lo que vienen a ser X circunstanciales. Jean Gayet solamente considera lo que viene a ser espontáneas, lo que viene a ser coetáneas, lo que vienen a ser suficientes y vienen a ser fiables. Sin embargo, ustedes vean cuánta diferencia existe. Estos tres documentos son del año 2013, lo que viene a ser del año 2006 y lo que viene a ser el Urcera 9 del año 2006. Miren las diferencias que existen con otros tratadistas que solamente consideran otro tipo de muestras. Podemos ver en este lado, por ejemplo, cuántas se repiten con respecto a lo que hemos considerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 citas bibliográficas, 9 fuentes de consulta que hemos tenido para poder establecer cuáles son las muestras más idóneas, qué características deben tener. En originales, lógicamente no todos, sino solamente 6. En lo que viene a ser espontánea, sí, todos desean que sean espontáneas, todos desean que sean coetáneas, todos no desean que sean homólogas, pero sí todos desean que sean suficientes. Sin embargo, vamos a comenzar a detallar ya no citando algunos libros, sino poniendo algunos ejemplos con respecto a cómo se realiza la clasificación de la idoneidad de las muestras. Esta tabla yo la vengo aplicando constantemente, porque muchas veces para el estudio pericial grafotécnico, lo que está relacionado con firmas y manuscritos, no siempre se van a cumplir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sin embargo, el experto sí tiene que saber determinar cuándo una muestra, o 2 muestras, o 3 muestras, pueden suplirlas en alguna manera, pero que nos van a dar unas constantes gráficas para poder nosotros absorber el cuestionamiento que se ha planteado. En base a lo que nosotros hemos detallado anteriormente, hemos determinado en nuestros manuales de criminalística, específicamente lo que utiliza la Policía Nacional para la elaboración de sus informes periciales grafotécnicos, utilizan los originales, las espontáneas, las coetáneas, homólogas, suficientes, fiables y X circunstancialidades. Nosotros hablamos de originales cuando las firmas han sido ejecutadas de manera directa, cuando hemos utilizado un objeto escritor, que ese puede ser un plumón, un lápiz, un lapicero, ¿sí? Hablamos que son directas. Muchas veces la gente dice, pero esta firma ha sido ejecutada por él, pero ha utilizado un papel autocopiativo de repente, o un papel para copia. Nosotros podemos decir que de repente es de ejecución directa. En este caso, yo no comparto la idea de que ha sido por ejecución directa, toda vez de que entre el objeto escritor y el papel receptor ha habido un papel que es el que ha permitido que se graben o se dejen estas características gráficas sobre el documento que es materia de estudio. Cuando hablamos de espontáneas todas aquellas firmas que han sido ejecutadas sin la intención de ser materia de estudio. Son aquellas que han sido realizadas de una manera sincera, que no han tenido el propósito de ser variadas o cambiadas por algún motivo. Cuando hablamos de coetáneas cuando son de fecha próxima, puede ser anterior y posterior a la fecha del documento cuestionado. Pueden ser antes únicamente o después también, dependiendo del tipo de estudio, dependiendo también de las características de la firma, cómo se van presentando. Si la firma está constituida por elementos gráficos literales y vemos que no han sufrido ningún cambio de repente hasta una fecha próxima anterior y vemos que la firma en su estructura es similar, podemos considerarla, pero tendríamos que explicar en nuestro informe pericial grafotécnico por qué le estamos dando un valor
para poder ser cotejadas con la muestra cuestionada y nos permite establecer las constantes gráficas de valor identificatorio. Hablamos de homólogas y justamente revisando lo que viene a ser la doctrina, todos hablamos de homólogos, pero no sabemos si en realidad cuando describen lo que viene a ser las muestras de comparación homólogas entre sí o homólogas también con la muestra cuestionada. En los manuales no lo especifican. Sin embargo, lo que sí podemos ver de que muchas veces al analizar las muestras cuestionadas con las muestras de comparación son diametralmente opuestas. Quizás podría dejar un vacío para poder nosotros esclarecer que de repente podría tratarse de una firma por ejecución libre, y especificando lo que viene a ser una firma de ejecución libre es aquella cuando el falsificador no ha tenido un modelo, que solamente reconoce de repente el nombre de la persona y ejecuta cualquier firma, que no tiene nada que ver, o no tiene ni la estructura ni los elementos parecidos, no la ha imitado. Suficientes. Cuando hablamos de suficiente, esto es una situación o un factor que ha sido cambiado, porque anteriormente se establecían quizás algún tipo de cantidades, 10, 20, sin embargo hoy hablamos de suficiente, dejando el albedrío ya al perito para que pueda determinar que las cantidades que tengan puedan establecer cuáles son sus constantes y con estas constantes posteriormente ser homologadas con la muestra cuestionada y poder determinar si proviene o no, siempre y cuando diremos que proviene cuando se reproduce. Si no se reproduce, entonces estaremos ante una muestra cuestionada que no proviene del puño gráfico de su titular. Y hablamos de X circunstancialidades porque muchas veces hemos tomado en consideración algunas muestras que aparentemente tienen algún tipo de cambio, ya sea la cuestionada o ya sea la de comparación. Pero hablando de lo que viene a ser la comparación, muchas veces por el estímulo gráfico o el estímulo material con el cual se han ejecutado esas firmas, estas van a tender a variar en alguna forma. No es igual una firma que esté ejecutada con un plumón que un lapicero o con un bolígrafo que nosotros conocemos, en la cual la bolilla en su recorrido para la descarga de la tinta se va a ejercer una presión y en ese recorrido sobre la masa de papel es que va a dejar el subconsciente algunas características que van a ser de valor identificatorio. Esas son las circunstancialidades. Cuando hablamos del estímulo material, si nosotros por ejemplo nos dicen firme usted sobre una X, o firme usted sobre el punto, o firme usted sobre la línea, o firme dentro del recuadro, esos son los estímulos gráficos. Nosotros reaccionamos frente a esas circunstancias. Y el estímulo material que estábamos detallando anteriormente es cómo escribimos, con qué escribimos, disculpen, con qué escribimos, qué elemento utilizamos, ¿sí? ¿Cómo es el tipo de papel? ¿Cuál es la superficie en la cual vamos a posar nuestra firma? Que muchas veces, lamentablemente, por ser una superficie porosa o no pulida, va a generar algunas imperfecciones, que muchas veces lo sabemos confundir con tremorosidades que posiblemente haya tenido el presunto falsificador de la firma, con el temor de no delatar su objeto gráfico e imitar, o cosas por el estilo que muchas veces tratamos de justificar cuando no son así. Este es un caso real, una muestra cuestionada. Augusto Castro García, el vendedor. Este es un contrato compra-venta, prácticamente, que ha sido celebrado el 4 de septiembre del año 2013. Si nosotros estamos hablando de que necesitamos muestras de comparación y estas muestras de comparación tienen que reunir estos requisitos, entonces tendríamos que comenzar a seleccionar cuáles son las muestras que vamos a tener dentro de todo el universo que nosotros vamos a proveer. Muchas veces recurrimos al RENIE del OMPE porque RENIE del OMPE existen firmas que nos van a permitir garantizar que son fiables, que son coetáneas, que son sinceras, cosas por el estilo, los 7 requisitos que hemos estado analizando. Sin embargo, nosotros podemos ver acá una firma fluida en el año 2013. Podemos notar muchas cosas dentro de este documento. La ubicación de la firma corresponde a la línea de pauta, ¿verdad? También podemos ver, de repente, la inclinación, los elementos y la estructura de cada uno de ellos. Y después vamos a comenzar a tomar en consideración estas características para poder homologar con la muestra que nosotros hemos obtenido. Acá vemos las muestras de comparación del RENIE del año 1971, cuando esta persona tenía 24 años. En esta PPT he trabajado mucho lo que vienen a ser las imágenes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que las firmas van cambiando con el transcurso del tiempo.
Y esto muchas veces nosotros no lo podemos notar cuando solamente podemos ver firmas. El tiempo es algo que afecta a todos. La firma quizás cuando ustedes iniciaron sus profesiones no es la misma que tienen ahora. Y dependiendo de cuánto se ejercitan diariamente o cuántas veces firman, ustedes van a comenzarlas a simplificar. O de repente van a comenzar a agregar algunos elementos para estilizarla mejor. O dependiendo de las circunstancias. Muchas veces yo, cuando tengo la oportunidad de dirigirme a un público como ustedes y decirle por qué cambian la firma, a veces cambian también por el estado emocional. Muchas veces cuando una persona se encuentra temorosa, de repente en un acta de intervención, para poder firmar porque es el presunto autor de un hecho que se está investigando, lógicamente que no va a estar en un estado de tranquilidad para poder firmar como lo pudiera hacer en una partida de nacimiento o en una carta dirigida a un ser amado, cosas por el estilo. Entonces son circunstancias que van a cambiar. Y lógicamente, acá como les digo, lo que yo trato de reflejar con estas imágenes es cómo va cambiando el aspecto de la persona como consecuencia del transcurso del tiempo. Vemos que una persona biológicamente va cambiando, lógicamente, pero también en ese ritmo, en ese paso del tiempo, también va cambiando lo que viene a ser la firma. Si nosotros analizamos desde el año de 1971 con el año 2012, vamos a ver que acá hay cierta fluidez. Sin embargo, acá va perdiendo ya algún tipo de habilidad y aquellos trazos curvos se van haciendo más rectos, ¿verdad? Ya van apareciendo más angulosidades. Pero sin embargo hay cuestiones que no van cambiando de repente entre una y otra. Por ejemplo, los elementos literales entre cada una de ellas. ¿Sí? Algunas características como la rúbrica, de repente que la vamos viendo casi parecida en todas ellas. Pero sin embargo, no son las únicas muestras que tenemos, porque si nosotros buscaríamos firmas que son de fecha próxima al documento cuestionado, dijimos que el documento cuestionado era del año 2013. Entonces, ¿cuáles podríamos escoger nosotros acá? Cuando tenía del año 2012, ¿estaría bien escoger la de 2006? ¿También estaría bien escoger del año 99? Porque tenemos en consideración que en el año 2012 tenía 65, quiere decir que en el año 2013 tenía 66 años. ¿Y qué pasa con los 66 años? Que según el Organismo Mundial de la Salud, en sus publicaciones se indica que una persona de 60 años ya es una persona senil. ¿Y qué pasa con las personas seniles? Requieren ser asistidas, ¿verdad? Pierden algunas habilidades. Y dentro de esas habilidades también está el acto de firmar. Lógicamente que ese envejecimiento, esa pérdida de habilidades no va a ser igual en todos. Algunos van a continuar de repente entre los 60, 70, y dependiendo de las actividades que realizan, es que esta quizás no va a ser muy notoria. Pero sin embargo, en esta persona que hemos tomado como ejemplo, sí vemos cambios. Sí vemos cambios. Cuando nosotros hablamos de los requisitos que sean originales, yo me refería justamente a este ejemplo que yo posteriormente iba a tocar. Y se trata de esto de un contrato compra-venta. Y esto se trata de la ficha RENIEC. Sin embargo, nosotros extrayendo esta firma, miren que la firma viene a ser la misma, y si nosotros nos presentaran un documento en fotocopia, el color puede ser distinto, pero la hemos extraído con medios tecnológicos únicamente para trasladarla a un documento, y que este documento en algún momento puede ser materia de cuestionamiento y que puede llegar a nuestras manos para que nosotros nos pronunciemos. Que la firma tiene las características de una firma auténtica, sí, pero podríamos tener el atrevimiento de decir que esta firma es auténtica. Sigamos. Acá ya vemos mayor cantidad de firmas y las vemos las que están en el hombro. Pero lógicamente el intervalo de tiempo entre una y otra es mucho más corta que lo que podemos encontrar en la RENIEC. Y acá podemos ver lógicamente que existen algunas consideraciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, que existe un estímulo gráfico. ¿Y cuál es el estímulo gráfico? Porque siempre tenemos que firmar un recuadro. Y ese cuadro está condicionado y en ese cuadro tenemos que hacer la firma de acuerdo al tamaño, muchas veces, ¿verdad? Y también a la posición de repente, porque cuando nosotros firmamos, cuando vamos a ejercer nuestro derecho al voto, ¿acaso nos sentamos? Nos hemos parado, ¿verdad? Y muchas veces un poco apurados, ¿sí?
Entonces, acá vemos algún tipo de firma, por ejemplo, del año 2006, 2010, 2011, 2013, ¿no? Y las demás que estamos viendo, que viene de ser del 98, el 2000, 2001 y 2002. ¿Verdad? Entre ellas vamos a ver algunas diferencias, pero también se notan algunas constantes. Y esas constantes son las que el perito va a tomar en consideración si se repiten entre ellas, para que éstas nos puedan permitir decir de que las características gráficas que individualizan a esta persona son las que me van a servir o voy a utilizar para hacer un cotejo o comparación con la muestra cuestionada. En la parte inferior seguimos viendo la firma cuestionada. Y pese a que tenemos firma 2013, miren la diferencia que existe entre unas y otras. Pero de repente por ahí alguien podría decir, está bien, puede haber cambiado su firma de una manera estructural, sí, pero la pregunta sería, ¿alguna persona puede recobrar la habilidad para firmar de otra manera y con tanta fluidez? ¿Sí? No va a haber eso no va a existir. ¿Sí? Sin embargo, acá comenzamos a buscar las firmas que son un poco más adecuadas, las más idóneas, las más próximas anterior a la muestra cuestionada. Tenemos las firmas del año 2013, tenemos la firma del año 2012, 2011 y 2010. ¿Podemos considerar que estas son las más adecuadas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán en cantidades suficientes? Vamos a analizar las 4 firmas. Las 4 están en original, están en original. ¿Sí? ¿Son coetáneas al documento cuestionado? Son coetáneas. ¿Son fiables? Son fiables, porque no cabe duda de que no sea el titular, toda vez de que entre una y otra tienen correspondencia gráfica, y más aún han sido ejecutadas antes de la fecha del cuestionamiento del documento y ante un proceso electoral, un acto público. ¿Sí? ¿Qué otra característica podemos notar? ¿Son homólogas entre ellas? Son homólogas entre ellas. ¿Sí? ¿Tienen las mismas X circunstancialidades? Tendríamos que ver si es que han sido ejecutadas con bolígrafo. ¿Sí? Y así vamos a comenzar a determinar la idoneidad de las muestras. Cuando nosotros hemos logrado esta idoneidad, es que nos va a permitir recién hacer la comparación. Pero sin embargo acá, a la simple observación, nosotros podemos advertir que existen notables diferencias. El propósito de esta disertación no es hacer un estudio comparativo. Lo que nosotros estamos haciendo es establecer cuál es la idoneidad. ¿Por qué es importante la idoneidad? Porque muchas veces nosotros vamos a estar frente a una investigación donde se va a querer determinar la autenticidad o falsedad de nuestra fe. O de repente vamos a estar en una contienda por una propiedad, que de repente por un tráfico de terreno la estamos perdiendo porque no le escribimos el registro público oportunamente, ¿verdad? O de repente por una partida de matrimonio o otro tipo de documento donde nosotros podamos estar involucrados. O un acta de registro que de repente nos está comprometiendo, un acta de intervención, un acta de allanamiento, que muchas veces ocurre que las personas no firman, no tienen impresión y se colocan una firma y lógicamente al estudio pericial va a salir que no es la firma del titular. O como lo que citaba nuestro amigo hace un momento con respecto al envío al extranjero, y que muchas veces se utiliza esta forma para poder enviar droga. Y dejan firmas, y dejan impresiones. El tema acá sería la pregunta: ¿la impresión determinará que él fue el que le envió? ¿O que tuvo la voluntad para enviarlo? ¿O será la firma? Lógicamente que nosotros cumplimos con nuestro trabajo de aportar y absolver el cuestionamiento planteado por la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio Público, y absolver el objeto de estudio pericial. El que va a determinar el valor de esa pericia, lógicamente, va a ser en el proceso. ¿Sí? Nosotros, cuando queremos, en el caso de los señores abogados, cuando están asesorando o patrocinando a un subdefendido, se ha involucrado en un tipo de documentos donde se tiene que determinar su autenticidad o falsedad. Muchas veces lo que hacen es aportar muestras. Lógicamente le dicen, concurre porque tienes que dejar tus muestras.
y la persona o el titular de la firma solamente lleva uno o dos documentos, o muchas veces no lleva documentos, o muchas veces solamente concurre para el acto de tomarle su muestra gráfica en un acto. ¿Podrán ser suficientes estas? Dependiendo. Porque si el documento cuestionado fuera del año 90 de repente, y las firmas las estamos tomando en el año 2022, no van a ser las más adecuadas. Pero dependiendo también de algunas circunstancialidades, porque de repente la firma no ha evolucionado con el transcurso del tiempo, y si nosotros calculamos que en el año 90 de repente tenía 20 años y en el año 2022 tenía 42, entonces, y dependiendo de la actividad a la que se dedicaba, de repente puede reproducir ese objeto gráfico de esa época, y esos objetos gráficos nos van a permitir, pero nosotros tendríamos que decir en la pericia, ¿sí?, cómo lo hicimos, porque el Código Procesal Penal nos obliga a tener que explicar cómo hemos llegado a esa conclusión. Y no solamente la pericia oficial, sino también la pericia de parte. También la pericia de parte. ¿Sí? Cuando nosotros queremos aportar muestras de comparación, muchas veces yo me he encontrado en circunstancias de que presentan documentos, invariables documentos, ¿sí?, invariables documentos, como muestra de comparación de diferentes fechas. Pero las casualidades son de que las firmas están ejecutadas con un mismo bolígrafo y exhiben el mismo modelo. Lo que me iba a pensar que solamente en la clasificación de la idoneidad de las muestras me permite presumir que esos documentos han sido elaborados únicamente para ser presentados con el propósito materialista. O en otras circunstancias, que muchas veces traen libros contables o libros de empresas, libros que los llevan dentro de una misma institución privada para poder corroborar con estos libros. Pero sin embargo, estos libros no reúnen la suficiente cantidad de los requisitos. ¿Por qué? Porque no son documentos públicos. Las actas que se llevan a las empresas están aperturadas por un notario, pero no certifica las firmas que están entre cada uno de los folios. Y muchas veces me he encontrado con la sorpresa de que las firmas que están ahí no son, y por el contrario, son las firmas que sí se corresponden con la muestra cuestionada, o sea, como para decir falso con falso verdadero, ¿no? Pero las muestras de comparación que aportaron por una parte y que después son cotejadas con las muestras que están en instituciones públicas, que consideramos como más idóneas, resulta que no son. Entonces, señores, yo les agradecería que tomen en consideración cada vez que ustedes tienen a cargo una investigación gráfica o van a participar en alguna forma, de poder proporcionar los documentos que reúnan con estos requisitos, sobre todo que sean originales, ¿sí?, que sean coetáneos, que sean espontáneos, ¿sí?, que sean homólogos entre ellos al menos, y sobre todo que sean en abundancia, en las cantidades que nos permitan a nosotros hacer un estudio pericial adecuado y poder absorber el cuestionamiento que se está planteando. Señores, yo le agradezco su atención. Si ustedes tuvieran una pregunta sobre el particular, le agradecería para poder absorber. Muchas gracias. Muy bien, nuestro agradecimiento al señor coronel de la Policía Nacional del Perú, don Pablo Enrique Santibáñez Purizaga. ¿Algunas preguntas para nuestros expositores? Pueden formular las preguntas al peritaje grafotécnico, al peritaje grafológico y al peritaje dactilar. Bien. ¿Me permite, doctor, una pregunta? Al señor coronel, nos ha mostrado usted varias firmas en la última parte. ¿Cuál de ellas son falsas y cuál es la cierta? Porque hay un recuadro ahí en el documento que aparece una firma y hemos encontrado por lo menos el que habla que difiere notablemente de las tres que están a la izquierda. ¿A qué conclusión llegó usted, doctor? Le agradezco por la pregunta. En la última PPT, nosotros hemos colocado unas firmas que son de comparación a las que se encuentran en el lado izquierdo y la muestra cuestionada del lado derecho. La muestra cuestionada, lógicamente, muestra una mayor fluidez. Si bien es cierto, está estructurada con elementos gráficos literales, pero estas, lógicamente, no presentan una característica
de haber sido reproducida por el mismo puño gráfico de una persona que tiene más de 60 años. Y cuando vemos las firmas que están al lado izquierdo, que vienen de López y de la Renier, tenemos del año 2013, en el mismo año que se firmó el documento cuestionado. Tenemos de 2011 y tenemos de 2010. Lógicamente que con esto nos ha permitido establecer la constante gráfica de valor identificatorio y en el momento de homologarla no guardaba ninguna correspondencia, lo que nos ha permitido determinar que no es una firma auténtica. Muy bien, gracias, doctor Manuel. El doctor Molero. Agradezco yo la participación de los ponentes. Le comentaba aquí al colega Tolo que justo mañana el colegio está oficiando el Congreso Nacional, bueno, Latinoamericano y de Derecho Educativo, y el primero en el caso nuestro peruano, y se va a realizar en la ciudad del Cusco. Entonces nosotros vamos a viajar con el decano muy temprano, porque en este evento están participando abogados de América Latina y sobre todo asesores legales de universidades, colegios, gente que está involucrada. Y justo una de las cosas que estábamos viendo es cómo vincular algunas cosas que hemos ido encontrando, como el tema de los certificados, por ejemplo, de estudios, con los famosos diplomas que se dan, ya saben todos ustedes, ¿no?, de la fama que tenía Zángaro para poder hacer cosas. Y justo pensaba proponerle no solo a los expositores que han venido hoy, sino a la comisión, ver la posibilidad de que estos hoy día han quedado grabados, los vamos a tener también colgados en la página, pero creo que de repente podría el colegio colaborar también en una edición un poco más elaborada para tener estos productos de manera permanente, porque son de bastante consulta. Entonces yo le pido a los que han participado el día de hoy que consideren esa invitación y coordinemos el detalle. Justo entre las cosas que estamos adquiriendo, además de esta línea virtual y todo, está la posibilidad de hacer formatos híbridos en varias secciones del colegio, ya que muchos de los participantes vienen desde fuera. Entonces los materiales no deben reducirse solo a PowerPoint o al talento del expositor, sino también podríamos trabajar en unas cosas más editadas como se está haciendo hoy en varias universidades del país. Bien, creo que con esto damos por concluido el evento, ¿no? Agradecemos la presencia nuevamente de todos. Vamos a hacerles llegar una certificación firmada por el decano de los expositores y también a los que se han inscrito. Así que bienvenidos siempre a las actividades del colegio. Recuerden que la próxima semana también hay otros eventos, estén atentos y los invitamos cordialmente. Muy buenas noches.